Buenos días, en esta segunda parte vamos a ver dos conceptos que parecen parecidos, pero tienen sus diferencias importantes y van a ser claves para comprender la dinámica como sigue a partir de ahora. Estamos hablando, por supuesto, de creatividad e innovación. Bueno, acá tenemos muchas definiciones de qué es la creatividad. Una dice que sensamos los problemas, o sea, sentimos los problemas como brechas de información. Entonces tratamos de hacer ciertas hipótesis y tratamos de comunicar estos resultados. Otros dicen que ocurre cuando alguien resuelve un problema para el cual no había una solución previamente aprendida. La persona creativa no sucumbe a su imaginación, sino que actúa como su dueña. Son procesos mentales que involucran la generación de nuevas ideas o conceptos o la asociación de ideas y conceptos existentes. Y por último, una más romántica nos dice que la creatividad es un poco como el amor. Es difícil de definir, pero la reconocemos cuando la tenemos enfrente. Bueno, sí podemos saber que hay dos tipos de creatividad que ustedes seguramente con esto van a identificar algunas personas que son así. Hay personas que tienen una creatividad que podemos llamar estratégica, que quiere decir que van bien para los proyectos generales y para algunos proyectos particulares, pero sobre todo tiene ideas como creativas como en grandes bloques, como por ejemplo modificar los esquemas de transporte en base a algún transporte subterráneo. Pero si uno le pregunta cómo, y bueno, no es tan, sino la idea del gran bloque de alguna manera la tienen, pero por ahí esa idea de ir a lo puntual no la tienen tanto. Entonces, otros tienen una creatividad táctica, que por ahí jamás se le ocurriría eso, pero sin embargo, sí podrían decir cómo puede andar un carrito a cierto nivel del piso de esta manera y de la otra. No va a saber para qué sirve, o de repente no va a ser una gran solución para eso, pero sin embargo, la tienen desde ese punto de vista. Entonces, toman problemas particulares y son muy creativos para resolverlos. Como ejemplo de esto, podemos pensar, por ejemplo, en la gente que habla de una mayor cantidad de ventas. Alguien que tenga una creatividad estratégica por ahí dice de hacer una nueva empresa, un nuevo proyecto, algo absolutamente diferente, un concepto nuevo y todo. Y el que tiene una creatividad táctica puede decir cómo hacer una acción puntual para aumentar las ventas, como por ejemplo algún tipo de publicidad en el mismo envase o algún tipo de utilidad en el mismo envase, que son cosas que por ahí ya se han hecho, pero de repente no se han aplicado específicamente a este producto. Hay algunos mitos sobre la creatividad. Uno dice que la creatividad es un arte, la creatividad no puede ser aprendida, no tiene ni sistema ni principios básicos, solo gente iluminada puede crear, ellos crean, nosotros copiamos, sin gente como Newton, Einstein o Edison aún viviríamos en las cavernas. Lo cierto es que estas cosas no son así ni mucho menos. Todos hacemos aportes creativos constantemente y muchas veces hay barreras para la creatividad que quitando estas barreras las cosas empiezan a andar mucho mejor. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas condiciones que sí son deseables para la creatividad? La falta de censura, que no se juzguen las ideas, recolectar las ideas sistemáticamente. Muchas veces a uno se le ocurre algo, ¿por qué? Porque está dentro de un entorno específico en el cual se combinan en la mente algunas ideas. Cuando ya no tiene ese entorno se olvida, entonces es muy bueno registrarla. Bueno, obviamente que esté relajado, sin interrupciones. Muchas veces se dice lo contrario también, cuando uno está forzado tiene ideas también creativas. Es muy bueno, y esto lo vamos a ver más adelante, evidenciar el tema, gráficos, modelos, bibliografía. Es aconsejable crear grupos porque la diversidad tiene connotaciones muy importantes. Cuanto más ideas, todo mejor, es mucho mejor. Aunque las ideas sean locas, también es importante tenerlas en cuenta. Es importante manipular, asociar, deformar, cambiarle el sentido. Luego vamos a ver herramientas que hacen esto. Y es conveniente incorporar personas sin preconcepto, favorecer la expresión y la curiosidad. ¿Qué condiciones no son deseables para la creatividad? Esto no es mi trabajo. Quiero evitar las fricciones, miedo a lo que me van a decir, adicción a las respuestas, la lógica versus la energía, puntos de vista fijos versus fluidos. O sea, esto por ejemplo pasa mucho con los expertos. No tener tiempo para la creatividad. Si es un asunto serio, debemos ser serios.
lo cual ya es una restricción. Hacer lo mismo pero con mayor esfuerzo, otra gran restricción, digamos, que tenemos para la creatividad. Cuando mayor experiencia tengamos en el asunto, mejores soluciones. Esto es un poco falso en el sentido de que mucha gente que tiene experiencia ya se limita, se restringe a una serie de cosas y pierde de vista la generalidad. Bueno, ¿qué es la innovación? Schumpeter, que es uno de los primeros que escribió sobre esto, nos dice que son hechos o situaciones que impliquen hacer las cosas de manera diferente en el campo de la vida económica con un mejor resultado que hasta entonces obtenido. O sea, fíjense que tienen dos componentes importantes: novedad y éxito comercial. Hay muchas ideas que fueron novedosas y que no fueron un éxito comercial. Bueno, entonces ese tipo de cosas son las que de alguna manera simplemente no dejan de ser ideas creativas o ideas, pero no se llegan a convertir en innovación. Y por ahí otras ideas muy simples se convierten en innovación. ¿Qué pasa en las empresas? Peugeot decía: la innovación es uno de los ejes prioritarios del grupo y la vocación de la dirección. Innovación y calidad deben generar la sinergia que amplifica nuestra propuesta. Innovar es trabajar de otra manera, más solidaria, reactiva, más creativa a todos los niveles. La innovación es un asunto de todos y de cada uno. Hagan ustedes el mejor uso de ella. Fíjense que esto lo decía hace prácticamente 100 años. Y lo que es importante de esto son algunos conceptos. Primero, que está hablando de ejes prioritarios de la dirección. No está hablando que son cosas aisladas, sino que la dirección dice que esto tiene que ser así. Luego, habla también de sinergia. También habla de una manera distinta de trabajar, solidaria, en conjunto con otras personas, reactiva y creativa. Es un asunto de todos y de cada uno. O sea, no es cuestión que uno diga: no, la creatividad y la innovación la tienen que hacer otros. Estos son principios muy importantes y válidos hoy por hoy también para la innovación. Bueno, también a veces tenemos una confusión con lo que es la invención, la creatividad y la innovación. La invención es un hallazgo de una nueva entidad, algo nuevo para hacer las cosas. Es un hecho puntual. Por ejemplo, un automóvil hoy por hoy no se inventa. Se puede inventar la automatización de la caja de velocidades, ya obviamente que está inventada, pero ese tipo de cosas sí. Pero el automóvil es un concepto, un sistema que ya existe desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la innovación es importante saber que pretende resolver un problema comercial. No es necesario que sea una proeza científica, pero sí que traiga beneficios económicos. Luego vamos a ver en las metodologías cómo se busca esta combinación. Es decir, innovación implica necesariamente un éxito comercial. Acá tenemos, por ejemplo, de la creatividad pueden sugerir cosas como el teléfono, por ejemplo, pero también pueden venir del azar. Bueno, tanto se inventa de alguna manera el teléfono, y también se lo puede descubrir de alguna manera, como era el azar. Por ejemplo, algo que se descubrió fue el tema del rayo láser. No se lo buscaba y se lo descubrió haciendo un experimento para obtener una luz monocromática prácticamente muy acotada en cuanto a su frecuencia. Se descubrió el láser. Entonces fue de alguna manera un descubrimiento entre comillas casual. Lo mismo pasó también con la penicilina. Bueno, luego de esto, ya sea que venga de la creatividad o del azar, hablamos de una invención o de un descubrimiento, pero a ambas cosas la tiene que validar el mercado. Si el mercado la valida, se convierte en una innovación, y si el mercado no la valida, va a archivo para su gestión del conocimiento, porque es muy importante saber digamos, guardar los conocimientos hasta ese momento. Bueno, algo muy importante para la innovación es que, como hablábamos del éxito comercial, para que tenga éxito debe resolver una necesidad. Sin embargo, la necesidad es un concepto muy abstracto y tiene poca utilidad para el diseñador. Como por ejemplo, la necesidad de seguridad de un automovilista la podemos definir como un deseo evocado o no por el usuario. Puede ser explícita o implícita, querida o no, latente o potencial, pero se la debe satisfacer y el usuario está dispuesto a hacer un sacrificio para lograrlo. De ahí va a venir sin ninguna duda el éxito comercial.
La demanda, sin embargo, es algo completamente distinto. Es algo que el usuario ya conoce qué es lo que quiere y qué soluciona su problema y simplemente lo demanda desde el punto de vista, por ejemplo, comercialmente. Quiere decir que va al súper y compra alguna cuestión, ¿no es cierto? O la pide por catálogo, la pide por correo, como fuera. Entonces, esto es lo bueno de la demanda. La demanda está claro. Sin embargo, la necesidad puede permanecer sin expresión. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no es cierto?, de una demanda que está inexpresada. Nadie tenía idea de la revolución que podía ser el email, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes, usando el correo físico, teníamos muchísimo tiempo y muchísimos costos. Tiempo entre que se emitía la carta y hasta que llegaba, y muchísimos costos. Nadie se imaginaba que había un medio de que fuera instantáneo. Sin embargo, prácticamente el correo electrónico terminó sacando del mercado al correo normal, al menos en el uso de cartas. Bueno, entonces, fíjense, en cuanto a necesidad, la gente compraba computadoras. ¿Y Dell qué hizo? Buscó cuál era la demanda. La gente quería computadoras, digamos que directamente fuera y las comprara. Pero Dell dice, bueno, ¿esto será realmente la necesidad? ¿La gente necesitará comprar la computadora en el mismo momento que va a la tienda? Y haciendo obviamente algunos análisis, se dio cuenta de que no, que la gente quería una computadora más personalizada. Por lo tanto, ¿qué hizo? Entendió esa necesidad y propuso una demanda diferente. Directamente, en vez de ir y comprar la computadora, dábamos especificaciones por medio de internet en un sitio muy especial. Y de esa manera tuvo un éxito, como ustedes saben, tremendamente grande. Cambió el modelo de negocios, sacando el retail del distribuidor del medio y yendo directamente a una demanda que le hacía el propio usuario. Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades, podemos saber que está la teletransportación, ¿no es cierto?, donde nos movemos en el acto. Mejor si hay bilocación, si podemos estar en dos lugares a la vez. Eso podría ser una necesidad, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces necesitamos estar en dos lugares al mismo tiempo o transportarnos en un mismo momento? Sin embargo, ¿cuál es la demanda? La tarjeta ciudadana, y nos vamos en ómnibus de un lugar a otro, porque eso es lo que realmente conocemos y lo que tenemos a un determinado presupuesto, por supuesto. La innovación puede ser, digamos en este caso, una innovación en los productos. Es la más conocida. Uno ve productos, digamos, de antaño como los libros y productos nuevos como los ebook. Esta es una clásica innovación en productos. Lo mismo ocurre con la Coca-Cola, lo mismo ocurre con un montón de productos alimenticios y los automóviles. Sin embargo, también una parte muy importante y que prácticamente lleva, digamos, un porcentaje muy grande de la economía, es innovar en los procesos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el mismo producto, podemos bajar los costos tremendamente o hacer mucho mejor ese producto sin que sea un nuevo producto, simplemente cambiando los procesos. Un ejemplo típico de esto es que en la época de Napoleón III, por ejemplo, la vajilla de aluminio era más cara que la vajilla de oro. ¿Por qué? Porque el aluminio, si bien es cierto, es el segundo metal en abundancia de la Tierra, sin embargo, su proceso de producción era tremendamente costoso. Cuando apareció la electricidad, se hizo una innovación importante en los procesos y el aluminio pasó a ser un metal, obviamente el segundo más barato del mundo, en ese sentido. La otra innovación es en relación con los clientes. Por ejemplo, el delivery prácticamente tomó más de la mitad de la demanda de los restaurantes que había antes. Entonces, luego también, por ejemplo, todo lo que es comercio electrónico y todos estos nuevos modelos de negocio que nos permiten arribar al mismo producto, pero de una manera completamente diferente, hacen una diferencia importante y conforman una innovación. Por último, ¿qué pasa cuando las innovaciones siempre son exitosas? De ninguna manera. Hay un porcentaje muy grande de estas innovaciones que fallan. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando ocurre esto, como pasó por ejemplo con el rayo láser, que en su momento no tenía ninguna aplicación, se aprende de esto y se documenta adecuadamente. Esto se llama gestión del conocimiento. Entonces, por un lado, nos ahorra dinero y tiempo si necesitamos de nuevo trabajar en ese sentido. Se previene fracasos comerciales, se puede ir más allá con los productos,
se puede vender esa información y en algunas culturas se motiva incluso la confirmación de supuestos erróneos. Bueno, no es bueno ser esclavo de los resultados. Esto en la cultura oriental está muy marcado y de alguna manera se amerita la generación de ideas con respecto a la generación de buenos resultados. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el airbag. Todo el mundo sabía que cuando las ruedas se trababan, el ABS, perdón, que cuando las ruedas se trababan en el frenado del auto, uno soltando y apretando el pedal mejoraba ese proceso de frenado. Bueno, pero sin embargo, cuando hay que frenar muy rápido, no había una tecnología que actuara en ese sentido. O sea que el ABS se inventó mucho antes de poderse implementar. Y luego, cuando la electrónica se mejoró, se implementó el ABS y por supuesto que a unos costos muchísimo menores. Vamos a hacer una actividad práctica en esto y con respecto también a los conceptos que vimos antes, a los productos que vimos antes, tenemos que ver cuál es la necesidad a lo que alude, cuál es la demanda que tiene hoy por hoy esas necesidades y las clasificaremos luego si se trata de una innovación en productos, en procesos o en modelo de negocio, justificando la respuesta. Muchas gracias.